Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. En el día de hoy queremos dar respuesta a una de las peticiones de nuestros suscriptores, que es la que nos hicieron en el vídeo de cuando hablábamos de conectar el aerógrafo a un compresor normal. Nos pidieron un vídeo hablando de un compresor exclusivamente para aerografía, un compresor para aerógrafo. Y bien, pues hoy vamos a hacer ese vídeo. Así que sin más, vamos al lío. Antes de ver el modelo que vamos a analizar hoy, me parece interesante que analicemos las ventajas y los inconvenientes que existen en este tipo de compresores para que a la hora de ir a comprar un compresor tengamos claro cuál es el modelo que más se adapta a lo que vamos a necesitar. Si un compresor especial para taller o un compresor especial para aerógrafo. Para los que no visteis el vídeo en el que conectábamos un aerógrafo a un compresor de taller normal, abajo en el comentario fijado y en las pantallas finales os dejaré el enlace del vídeo. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa en el día de hoy. Ventajas que tenemos a la hora de adquirir un compresor especial para aerógrafo y para modelismo. La más importante es la ausencia total de aceite en la pintura. Los compresores normales, por así decirlo, los pistones están bañados en aceite. Para los que no conozcáis el funcionamiento de un cilindro y de un pistón, ahí tenéis la imagen de un pistón a la izquierda y de un cilindro a la derecha. Pues bien, el pistón trabaja moviéndose hacia arriba y hacia abajo por dentro del cilindro. Y para eliminar fricciones y alargar la vida de este cilindro y de este pistón, pues los pistones normalmente están bañados en aceite. Aunque teóricamente el pistón es estanco, ya que para eso tienen los anillos de compresión de la cabeza del pistón, pues realmente no son estancos. Y debido a la presión del aire que ellos mismos generan, pues arrastran partículas de aceite hacia el calderín, que por supuesto pues serán después arrastradas hacia el aerógrafo y que acabarán depositadas pues encima de nuestras maquetas o encima de lo que estemos pintando. Para evitar este problema con el aceite, pues los compresores que son especiales para aerógrafos y en especial los pequeñitos para modelismo, pues son compresores sin baño de aceite. Otra ventaja de estos mini compresores es su bajo nivel sonoro. Son compresores pensados para modelismo, pensados para una habitación, pensados para un piso, pensados para no molestar en exceso a la gente que conviva contigo o a tu vecino. En esta línea tenemos también la siguiente ventaja, y es que son extremadamente compactos. Están pensados, como he dicho, para no molestar, ocupar poco espacio y no incordiarnos demasiado normalmente en pisos pequeños, ya que no todo el mundo posee un taller para poder hacer sus maquetas. Y por último tenemos su facilidad de puesta en marcha. La primera vez que arrancamos, que ponemos el compresor en marcha y queremos conectarlo al aerógrafo, su facilidad de uso y su facilidad de mantenimiento. Al no tener aceite, no hay que cambiárselo, no hay que estar pendiente de niveles. Estar pensado para que mantenga un flujo de aire constante para el aerógrafo, pues no tenemos que preocuparnos tanto de regular como hacíamos en el otro vídeo de un compresor normal, en donde teníamos que controlar el aire del calderín y el aire de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas ventajas, como vemos, hace que su facilidad de uso, su facilidad de puesta en marcha y su facilidad de mantenimiento pues sea pues quizá la cualidad más destacable en este tipo de compresores. En cuanto a los inconvenientes, realmente este tipo de compresores no tiene ningún inconveniente grande, por así decirlo, si tenemos en cuenta para lo que están pensados. ¿Esto qué quiere decir? Que su único inconveniente es el nivel de exigencia de trabajo. Esto es un compresor que está pensado para pintar maquetas, para modelismo, para dioramas, para modelismo ferroviario. No está pensado para ningún otro tipo de trabajo. ¿Qué hace esto? Pues que no sirva nada más que para este uso. Así que si estás pensando en darle cualquier otro tipo de uso a tu compresor, deberías optar por un compresor estándar. Pero si es solo para maquetas, este tipo de compresores cumplen su función perfectamente, como veremos ahora mismo con el análisis del modelo. Lo primero que apreciamos cuando recibimos el paquete es el tamaño del compresor. Como digo, son compresores muy compactos, lo cual nos va a facilitar tanto su uso como su almacenaje. Pesa extremadamente poco,
Tengo que deciros que yo este es el primer compresor de este tipo que tengo, ya que como bien visteis en el otro vídeo, yo estoy acostumbrado a compresores industriales. Y efectivamente este pesa 4 kilos y pico, si lo comparas con el otro pesa poco. Lo cual, como os digo, a mí me ha sorprendido, yo esperaba que pesara más. Viene en una caja pequeñita, perfectamente protegido, por eso no hay problema. Viene con sus instrucciones y vamos a proceder a desembalarlo, a enchufarlo y a probar su funcionamiento. Lo primero que quiero probar es el ruido que hace, ¿vale? Para ello os voy a poner el audio sin editar, una vez enchufado, y para que podáis ver vosotros realmente el ruido que hace en directo y sin editar. Este es el sonido real, ¿vale? Que quiero que lo pongáis para que veáis cómo está cómo funciona. Lo apagamos para que lo veáis y ahora lo ponemos en marcha otra vez, ¿vale? Yo creo que es un ruido bastante aceptable para una habitación de cualquier casa. Hombre, no te vas a poner a las 3 de la mañana, pero yo creo que es un ruido más que aceptable. No sé si me escucha bien, pero bueno, quería que vierais cómo suena esto. Pues bien, amigos, este es el ruido que hace el compresor, ¿de acuerdo? El compresor va a escape libre, no le hemos puesto el aerógrafo todavía. Ahora después le pondremos el aerógrafo y comprobaremos otra vez el ruido y cómo rinde. Enchufar la manguera del aerógrafo en este tipo de compresores es extremadamente fácil. No hay que buscar adaptadores como en el otro compresor, no hay que tener nada. Directamente en el secador tiene una boquilla en el que podemos roscar la manguera del compresor, sin más. Como ya tiene este compresor, tiene un secador incorporado, pues no le he puesto el secador que puse en el otro vídeo en el aerógrafo. Y como veis, así de simple es conectar el aerógrafo al compresor. Le damos al botón de encendido y el compresor pues se pone en marcha. Alcanza la presión estándar de trabajo, que en este caso pues son 6 bares, ya veremos que podemos regularlo con el botón que se ve ahí arriba, y cuando llega a esa presión pues se para. Como vemos, este compresor cumple también con la otra condición que poníamos de facilidad de puesta en marcha, facilidad de uso y facilidad de manejo. Perdón, quería decir de mantenimiento. Facilidad de uso y de manejo es lo mismo. Al apretar el gatillo del aerógrafo podemos ver qué presión de aire saca constante, ¿vale? No necesitamos pintura ni necesitamos nada para ver cuál es la presión que saca. Saca 3 bares constantes, 2 y pico para ser más exactos, y cuando paramos el gatillo pues vuelve a subir a su presión, que en este caso pues son, como decimos, pues 6 bares. Otra ventaja de este compresor es que incorpora un secador de humedad. Como vimos en el otro vídeo, el secador de humedad es eso que tenéis ahí abajo, ¿vale? Esa botellita de cristal, donde se va a almacenar toda la humedad que pueda meter el compresor dentro del aire. Tiene también esa válvula, que es la que acabo de presionar, que es una válvula de seguridad, lo que se llama una válvula de descarga, para que si el compresor fallara, no parara y siguiese metiendo presión en el calderín. Ese tornillo está hecho para que tiene un muelle que a una determinada presión el tornillo se abre y liberaría la presión del calderín por ahí, evitando accidentes. Ahí tenemos todas las especificaciones técnicas del compresor, botón de encendido, botón de apagado, y pasamos ahora a ver cómo funciona el regulador de presión que trae incorporado este compresor. Para ello tenemos el compresor enchufado, la presión del calderín a tope y el gatillo pulsado del aerógrafo. Vemos, como decíamos, que mantiene 3 bares constantes. Ese es el regulador. Para accionarlo tiro para arriba de él, y para la izquierda lo subo y para la derecha lo voy bajando. Llegados a este punto tenemos que hacer una pequeña aclaración. Hay una diferencia entre este tipo de reguladores y los que vimos en el otro vídeo. ¿Cuál es la diferencia? Los que vimos en el otro vídeo, si os acordáis, teníamos dos reguladores. Uno que controlaba la presión del calderín, a cuánto el calderín paraba, o sea, a cuánto el compresor paraba y dejaba de meter presión.
y el otro que controlaba la salida del aire, o sea, la presión que mandábamos a la manguera. En este tipo de compresores, como veis, ahí lo estoy subiendo, esa presión es la misma, la que guarda el calderín, que la que manda la manguera. Con lo cual solo tengo que ir girándolo, lo pongo al mínimo para que no guarde y voy girándolo hasta la presión que más o menos quiero que trabaje. Como veis, yo ahí con el gatillo apretado estoy ahora mismo a una presión pues de 1,8, 1,9, ¿vale? Una presión que podríamos definir como una presión estándar para trabajar con un aerógrafo y maquetas, ¿vale? Si queréis un día, pues dejádmelo en los comentarios, pues también os puedo hacer un vídeo sobre distintas presiones de trabajo en función de la pintura, en función del fabricante, en función del efecto que vayamos a hacer y dejaros por ahí alguna chuleta. Como digo, dejármelo en los comentarios y prometo que intentaré, que lo haré, ¿vale? Bien, una vez que tenemos la presión de aire con la que queremos trabajar, pues simplemente le damos a ese botón para abajo y listo. Y va a trabajar a esa presión. Otra manera de trabajar es subirle la presión. Esto va a hacer que el calderín almacene más presión de aire y por lo tanto más aire, pero como veis ahí, nunca va a pasar de esa presión de salida. Y bueno amigos, para acabar quiero poneros una prueba de sonido ya con el aerógrafo enchufado y con el gatillo pulsado para que veáis realmente el ruido que hace. Esta es la prueba. Yo no creo, de hecho estoy arriba en donde tengo los ordenadores, pues yo no creo ni que el vecino de al lado se esté dando cuenta que estoy con esto funcionando. En fin amigos, esta es la prueba de sonido que os quería enseñar. Y ya veis, juzgar vosotros mismos si os merece la pena o no, si no os merece la pena. Por mi parte, con esto llegamos al final del vídeo. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí, danos un like si te ha gustado, suscríbete si te ha gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.